y la serie sería Crucemos el Jordán. Amén, gloria a Dios. Crucemos el Jordán, amén. Gloria a Dios. Entonces, hablábamos de ese evento glorioso, sobrenatural, en el que Israel, después de 40 años de peregrinación, llegan al final del desierto y con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda del poder de Dios, logran cruzar el Jordán en un momento, en el peor momento del año. En el peor momento, en la hora o la época del año menos apropiada para cruzar el Jordán, ya que este se desbordaba por sus orillas para esa fecha que ellos cruzaron. Cumplían ya 40 años, a unos 5 días de cumplir exactamente 40 años de haber salido de Egipto, de la esclavitud de tantos años, de siglos. Alabado el nombre del Señor. Pero ahora en el capítulo 4 hay como un complemento de esta historia, donde se relata dos cosas que hizo Josué, una mandada directamente por Dios y otra por iniciativa propia. Y era que debía tomar unas piedras del Jordán, y no de cualquier parte, sino del lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes. Como estudiamos la semana pasada, el arca del pacto era llevada por 4 sacerdotes. Una vez que los sacerdotes metieron sus pies en el agua, una vez que sus pies, las plantas de sus pies tocaron la humedad del Jordán, el Jordán cesó su cauce, su afluente, y se recogieron sus aguas y el pueblo pasó en seco. Pero aún así los sacerdotes siguieron caminando hasta el centro del Jordán, en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo pasó. Una gran cantidad de gente, pudieron ser unas 2 millones de personas contando mujeres y niños. Hasta que todos pasaron, dice la palabra, que estuvieron firmes en su lugar. Tremendo, ¿verdad? Cuando la presencia de Dios está con nosotros. Y ahí en ese mismo lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes, Dios le dice a Josué que tomara 12 piedras. Y por eso el tema en esta mañana es sacando las piedras del Jordán. Alabado el nombre del Señor. De la serie Crucemos el Jordán, sacando las piedras del Jordán. Él le dice, ahí donde estuvieron los pies de los sacerdotes, vas a tomar a 12 hombres, uno por cada tribu, de las 12 tribus, de las 12 casas de Israel, de las 12 tribus, y van a tomar cada uno una piedra, y la van a cargar al hombro. Cuando ya Josué le dice a esos 12 hombres que él ya había escogido anteriormente. Si lees en el capítulo 3, si recordarás que él había dicho ya a 12 hombres, alabad el nombre del Señor. En el versículo 12 del capítulo 3, tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno por cada tribu. Alabad el nombre del Señor. O sea que ya estaban escogidos esos 12 hombres, aunque aún no se les había asignado la tarea hasta después de la división del Jordán, o después de que se seca el Jordán en ese punto, después del cruce del Jordán. Amén. O sea que el Señor va preparando las cosas para sus propósitos. Él va designando los hombres, las mujeres, pero sobre todo los hombros que llevarán rocas de edificación sobre ellos. Amén. Gente que va a sacar piedras del Jordán, que va a poner el hombro, amén, para edificar. Alabad el nombre del Señor. La razón, y les voy a hacer unas preguntas aquí para que usted mismo examine el pasaje. Vive Cristo para siempre, gloria a Dios. Le voy a hacer unas preguntas y usted las va a contestar. ¿De dónde tomarían esas piedras? ¿De dónde? Eran 12 piedras, una por cada tribu, ¿verdad? ¿De dónde tomarían las piedras? Del Jordán, del lecho del río donde estaban asentados los pies de los sacerdotes, a través de los cuales se abrió el Jordán y se secó. ¿Cuántas piedras eran? ¿Con qué propósito debían sacar esas piedras? Para hacer un monumento conmemorativo.
de lo que pasó ese día. Amén. Ahora, ¿para quién era esa conmemoración? No solamente para ellos al paso de los años. Dice para vuestros hijos. Un testimonio. Porque cuando vieran ese monumento, esas piedras allí juntadas en un mismo lugar, preguntaría a la siguiente generación, preguntarían los que nacieron después de ese evento, ¿qué hacen esas piedras aquí? ¿Qué significa? Estas piedras no están aquí por casualidad, no llegaron rodando con el viento, con el agua. Gloria a Dios. Se desprendieron de alguna montaña, ellas no llegaron aquí solitas caminando, las trajeron hasta aquí. Esto fue algo edificado a propósito, por la mano del hombre fue puesta aquí. ¿De dónde son esas piedras? Y le iban a responder, esas piedras son del Jordán. Pero el Jordán está muy lejos de aquí. Está a cientos de metros de aquí. ¿Cómo llegaron estas piedras aquí? Las cargamos en hombros. Sus padres las trajeron hasta aquí. Y les iban a contar la historia. Sucede que un día, después de 40 años de vagar por el desierto, y de muchos siglos, algunos dicen que 200 años, otros que 430 años, de estar esclavos en Egipto, cruzamos el Jordán. Pero ese día Dios hizo un milagro. Les contarían a sus hijos y sus hijos a sus hijos, y así pasaría una generación a otra, cómo Israel llegó a Canaán cruzando el Jordán por el poder de Dios. Cómo sacaron esas piedras, y les contarían la historia. Imagínate que el Jordán estaba desbordado y teníamos que cruzar, hombres, mujeres, niños, gloria al nombre del Señor, y animales también. Y Dios hizo secar el Jordán para que nosotros pasáramos. Y cuando el Jordán se secó, nosotros sacamos esas piedras y las pusimos aquí. Gloria al nombre del Señor. Esas piedras vienen allá del Jordán. Esas piedras se sacaron, aleluya, en un momento y en un lugar donde Dios mostró su poder. Eran el resultado de eso. Y ellos dirían, wow, increíble. Esta historia es 100% verídica, porque se nota que estas piedras son del Jordán. Las compararían, la forma, el diseño, por lo que la corriente del agua hace a una roca, la hace lisa, por sus colores, por su forma. Dirían, verdaderamente estas piedras son del Jordán, pero ¿cómo llegaron hasta aquí? El resultado del poder de Dios. Sería un testimonio visible, palpable, irrefutable de las maravillas de Dios. Amén. ¿A dónde las llevarían? Tenían que llevarlas al lugar donde iban a acampar. A su nombre, gloria. Tenían que llevarlas al lugar donde acamparían. Amén. Alabad el nombre del Señor. Hermanos, una piedra me habla de algo sólido. Amén. Una sustancia dura, sólida, quizás la sustancia más dura que podían conocer ellos en ese entonces. Me habla de algo sólido. Y 12 piedras me habla de algo completo. De algo que hace un fundamento. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué veo yo en esto? Que ese Jordán, ¿verdad? Nos representa muchas veces las pruebas, las dificultades, los problemas que se desbordan y que humanamente parecen imposibles de resolver, que se salen de nuestras capacidades y de nuestros límites físicos. Ese Jordán también puede representar, amén, alabado el nombre del Señor, gloria a Dios, lo que las experiencias con Dios. Las experiencias con Dios, sean buenas o malas, y quiero decir por malas, las pruebas, las dificultades, las buenas experiencias que tú tienes con el Señor en un tiempo de oración, de ayuno, en un tiempo de soledad con Dios, una experiencia que tienes de pronto en la casa de Dios, en una actividad de una dominical. Amén, alabad el nombre del Señor. Ese Jordán también puede ser la palabra de Dios, porque, ¿verdad? La Biblia también describe la palabra que
que son como ríos de agua viva. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y la palabra es espíritu y es vida. Y el apóstol dijo que la palabra corra y sea glorificada. Entonces ese Jordán también puede ser la palabra. Entonces el Señor nos está diciendo, ¿qué sacas tú del Jordán? ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Qué estás sacando del Jordán? Porque qué triste sería que pasáramos por el Jordán y no sacáramos nada. Amén. Como ahora, qué triste hoy que nuestros hijos crezcan y usted no tenga una sola foto de sus niños, un momento conmemorativo, porque ellos van a crecer. Y cuando estén grandes, mamá, ¿yo por qué no tengo fotos de cuando niño? Mío, es que tú eres adoptado. Llegará hasta pensar eso, ¿verdad? Yo me esfuerzo por tomarle fotos a mis niños pequeños. Es difícil, hermano. Necesito un dron, algo, porque cuando le voy a tomar la foto se voltea, corre, camina, sale borrosa. Y hay momentos que queremos, ¿verdad?, inmortalizar. Y hoy en día es tan fácil. Imagínense nuestra época, cuando las cámaras eran esas cámaras inmensas que parecían unas fotocopiadoras, que había que meterles un rollo. Una vez usé una para un evento, el primer aniversario que celebramos en Magangué. Y yo estaba contento tomando fotos como paparazzi. Y cuando vimos a revelar el rollo no tenía ni una sola foto, ¿no? Eran cámaras con rollo que le metías de ese rollo cilíndrico y traca, y uno la cargaba. Algunas eran automáticas, otras tenías que darles cuerda para pasar el rollo, si no dañabas la fotografía. Sucede que instalé mal el rollo, no era una cámara profesional, era una cámara yo de aficionado. No saqué bien la lengüeta del rollo y el rollo la cámara tenía 2 cilindros, uno arrastraba la película, era una tira, ¿verdad?, donde se imprimía la imagen, y el rollo nunca salió del cilindro. Eso casi me roba la bendición. Era raro el que tenía una cámara, era raro el que contratábamos a un fotógrafo, ¿verdad? Y nos salía costoso, uno sacaba 2, 3 fotos porque era costoso. Era raro el que tenía una videocámara, tenía que ser una persona, hermano, ¿verdad?, con mucho dinero, con una solvencia económica que pocos tenían, ¿verdad? Y como fuera quedó allí, no había que Photoshop y que diseño, que ojos rojos, si saliste borroso, torcido, así te quedaste. Alabad el nombre del Señor. Gloria a Dios. Entonces, le da a uno tristeza a veces no poder retratar un momento, aunque quedaba en la memoria, aunque quedaba en el corazón, te daba tristeza, ¿verdad? Aquí daría tristeza, contextualizando con el mensaje, que tú pasaras por el Jordán y no sacaras nada del Jordán. Y me da miedo, y me hablo a mí mismo, si yo paso por el Jordán y no saco nada por el Jordán, vas a seguir pasando por el Jordán. Se te va a repetir la historia una y otra vez. ¿Cuántos han alabado al Señor? Vas a vivir un déjà vu continuo. Y uno dice, pero ¿por qué me pasa siempre lo mismo? Siempre hay un propósito de Dios, pero hay lecciones que no hemos aprendido. ¿Se acuerdan en el colegio cuando nos ponían las planas y nos ponían a escribir 100 veces, 200 veces? No debo torcer los ojos a la maestra cuando está explicando. No debo. Amén. Y te ponían a llenar y tenías que traerla. A mí me pusieron varias veces llenar plano. Debo traer la tarea temprano. Amén. ¿Cierto? Y a veces te lo ponían más de 100 veces, 500 veces, 1000 veces. Una frase completa. Terminabas con las manos engarrotadas. Alabad el nombre del Señor, ¿verdad? Si tú pasas por el Jordán, tienes que sacar piedras del Jordán. Es una orden de Dios. Manda a los hijos de Israel que saquen piedras, porque esto es una experiencia edificante. Las pruebas, los problemas que pasamos no son destructivos para el creyente, son edificantes.
Cuando abrimos la palabra no perdemos el tiempo que hayas leído miles de veces. Amén, miles de veces el mismo pasaje. Hay piedras en el fondo de la palabra. Y hay momentos en los que cuando tú realmente lees la Biblia, por ejemplo, con deseo, con un verdadero anhelo, y aún en oración, mejor aún, ¿verdad? Dispuesto a encontrar una bendición, el Espíritu Santo sopla, abre las aguas, amén, de la apariencia del texto, de la gramática, las abre y te dejas ver en el fondo las verdades del Espíritu Santo para tu vida. Te dejas encontrar secretos. Por eso Jesús dice: escudriñad las Escrituras, escarben, ahonden, alabad el nombre del Señor. Qué triste que pasemos por pruebas y no saquemos nada edificante, no hayamos aprendido nada, no corrijamos nada. Amén. Alabado el nombre del Señor. Aquellos que cazaban unos animalitos, unos venados, antas, venado, en cierta parte de Canadá, y por esos lados está permitido cazar por deporte y aún llevar la presa, el animalito, pero son bosques, lugares inaccesibles, muy difíciles. Entran a cierta parte con un aeroplano, una avioneta, para que entendamos mejor. Y estos dos cazadores llevaban como 4 antas, cazaron como 4 venados. Cuando el piloto los ve, le dice: yo no puedo llevar toda esa carga, cuando mucho 2. Y ellos comenzaron a alegarle: pero si el año pasado también vinimos y cazamos también 4 y veníamos en un avión como este y pudimos. Usted sabe cómo es la gente, porque aquí como en Colombia, como en Canadá, somos igualitos en ese terco, ¿verdad? Le alegaron el hombre y él a regañadientes aceptó. Subieron los animalitos. Cuando apenas han despegado, ya están en el aire, el avión presenta problemas, es demasiado peso, no puede, y se precipita el avión. Afortunadamente se salvan, nadie fallece, no habían como que tomado la máxima altura. El avión sí quedó con serios daños, y le pregunta un cazador al otro: ¿dónde estamos? ¿Dónde caímos? Y le dice el otro: no estoy muy seguro, pero creo que caímos como 1 kilómetro más allá de donde caímos el año pasado. Entonces, usted se ríe y es gracioso, pero es que es ridículo, es absurdo que pasemos por el Jordán y no saquemos piedras sólidas de aprendizaje, piedras que nos ayuden a edificar, porque todo lo que vimos en Dios es para arriba, para edificar, para subir. Dios no quería que Israel olvidara ese momento. Dios quería dejarle un monumento visible, palpable, que recordaran el poder de Dios, que hay un Dios real que estaba con ellos, que hay un Dios que los había metido allí. Oye, ¿cómo llegamos aquí a la tierra prometida? ¿Cómo llegamos al Evangelio? Fue por los milagros de María, fue por rezos, fue por brujería, fue por mi poder, por mi naturaleza humana, fue por mi empeño, por mi fuerza, fue por las misericordias de Dios, fue por el poder de Dios, fue por el poder de Dios. Llegamos aquí por el poder de Dios. Cada uno de ustedes, cada persona que está en el Evangelio, es un milagro del Espíritu Santo, es un milagro del poder de Dios. ¿Qué sacas del Jordán? Cada vez que abres la Biblia, ¿qué sacas? Oye, y no eran unas piedritas que se podían meter en el bolsillo. Bueno, cojan 12 piedras. Bueno, yo voy a coger, esta está buena. Con esta David usó esta para matar gigante. Con esta está buena. Leímos en la palabra que Josué les dijo: tienen que cargarlas en el hombro. A su nombre sea la gloria. ¿Verdad? Cuando Él les habla, les dice: cárguelas en el hombro. Y algo que se lleva en el hombro es grande, tiene volumen, y si es una piedra, amén, es pesado. Amén, alabado el nombre de Dios. Ahí lo leímos hace un momento, ¿verdad? En el versículo 5: y cada uno de ustedes toma una piedra sobre su hombro. Oye, qué triste que todo lo que pasaste en esa prueba, esa lucha, que a veces dura meses,
y a otros años y no sacaras nada. Mire, hermano, el que quiera aprender, aprende. Porque aún de los malos ejemplos que vimos en nuestra casa, de nuestros padres, de nuestros hermanos, aún de los malos ejemplos que pudimos llegar a ver en nuestra iglesia, mis pastores no fueron perfectos, también cometieron errores. Yo le doy gracias a Dios por mi iglesia y mis pastores, Dios los bendiga. Gran parte de lo que soy se lo debo a ellos y a la iglesia. Donde nací, gracias a Dios, me crié en una sola iglesia, por su grande misericordia, hasta que fui adulto. Alabado el nombre del Señor. En esa iglesia me casé allí mismo, de ahí salí a la obra por la misericordia de Dios. Pero ahí también hubo errores. Y a veces maltrato, juguete empapado con agua y sal, alabado el nombre del Señor. A veces hubo cosas que no debieron pasar, que pasaron. Y hubo cosas que faltaron. Aún así, en eso me está dando una enseñanza, un testimonio. David duró muchos años huyendo y sufriendo la persecución de Saúl. Ya había sido ungido por rey. Cuando David fue ungido por rey, era un niño. Algunos dicen que podía tener 12 años, otros que 15, 16 años, pero era un niño, un muchacho. Cuando se sienta en el trono tenía 30 años. Y eso, en el trono de Judá, cuando ya es reconocido rey sobre todo el territorio de Israel, habían pasado más de 7 años. Qué tremendo, ¿verdad? Pasó mucho tiempo, 15, 20 años. Y alguien decía, ¿por qué Dios permitió que un Saúl fuera rey por 40 años? Si según la Biblia solamente estuvo 2 años andando bien con Dios, 38 años como Israel por el desierto, 38 años. Juzgando o reinando mal. Y alguien explicaba, Dios le enseñó a David cómo no ser un rey. ¿Qué clase de rey no debía ser? ¿Qué sacamos del Jordán? ¿Qué ha sacado de esas experiencias? Porque es que el problema es ese, que a veces vimos las experiencias, vimos cosas. Usted no ve que hay gente que habla de las actividades de las que va, que estuvo bendecida, que estuvo tremenda, que danzaron, que hablaron en lengua, que hicieron esto. Pero a veces no se ve edificación, no se ve cambios evidentes, no se ve crecimiento en sus vidas. ¿A dónde tenían que llevar esas piedras? Al lugar donde fueran a acampar, donde pasaran la noche. ¿A dónde tenemos que llevar las piedras que sacamos de aquí de la iglesia, de cada dominical, de cada culto? ¿A dónde tenemos que llevar las piedras de cada mensaje, de cada palabra que estudiamos? ¿A dónde tenemos que llevar las piedras de cada prueba o experiencia que vivo y supero? ¿A dónde hay que llevarlas? ¿A dónde? A nuestro hogar, a nuestra casa. Ay, qué linda piedra. El Señor hoy me ha dado una piedra. Hoy sí que me sacaste la piedra, Señor. Gracias. Qué hermosa piedra, la limpia. Pastor, cuídeme la piedra ahí. Yo vengo el otro domingo por ella. ¿Cuántos alaban al Señor y le bendicen? Qué bueno es Dios. Tenían que llevarlas, cada uno sobre el hombro, 12 hombres, 12 hombros, 12 piedras. Y cargarlas, caminar cuesta arriba, porque el Jordán obviamente está en el fondo de un valle y deben subir a Gilgal, que no sabemos, estaba cerca el Jordán, pero qué tan cerca, le aseguro que no eran 2 o 3 metros, era una distancia que para llevar una piedra encima podía ser agotador, y ahí donde llegaran tenían que levantarlas. Es interesante que dice, levanten las piedras en el lugar donde acampen, y uno dice, parece como que al revés, porque si ya la tengo encima, ya qué más quiere que la levante. Amén. Si lo que tengo que hacer es bajarle, es más, en lo posible, cuando yo llego donde ella es una piedra, yo la tiro. Si es un bulto, yo lo tiro. Ahí tienen su piedra, alabado en donde es. Una vez llevaba un bulto de bolis, hermano, al colegio donde mi mamá trabajaba. Yo era un chiquito. O sea, en ese tiempo ahora soy flaquito, pero en ese entonces, además de flaquito, era chiquito. Y andaba yo caminé un largo trayecto con eso, y cuando llegué yo creo que hasta dejé caer ese bulto. Ahí tiene su bolis. Ahí tiene deben levantarlas. Porque ahí el verbo levantar significa erigir, establecer o fundamentar. Bendito sea el nombre del Señor.
Y entonces, alabad el nombre del Señor, gloria a Dios. Me está hablando de mi casa, de mi hogar. Me está hablando de lo que yo debo sacar de cada experiencia con Dios. Sacar, gloria al nombre del Señor, de mi relación con Dios. Sacar de este lugar, en cada culto, en cada reunión. Sacar, así sea una piedrita, hermano, pero decir, otra piedrita más para la edificación de mi vida espiritual. Otra piedra más con la que puedo edificar mi casa, mi hogar. Otra piedra más con la que puedo hacer un fuerte contra Satanás, que está atacando mi familia, que quiere destruir mi hogar, que quiere dañar mi matrimonio. Otra piedra más que me va a dar fuerza. Aleluya, voy a levantar monumento y a confesar que Dios está conmigo. Que Dios tiene poder. Eso que estoy recibiendo aquí lo voy a llevar a la casa, y con eso voy a enfrentar grandes pruebas, grandes enemigos, grandes gigantes. Alabado el nombre del Señor. Poderosos gigantes. Gloria al nombre del Señor. Lo que Dios entrega, ofrece, no es superfluo, o sea, superficial, vano. Lo que Dios ofrece por su palabra en la reunión, amén, en este momento de fraternidad, no es vano, no es vago, amén, no es subjetivo, no es fantasioso. Son cosas sólidas que tú puedes tocar y decir, realmente aquí hay poder de Dios. Esta palabra tiene vida. Con esta palabra me levanto. Con esta palabra edificaré. Aleluya. Oye, como cuando Pedro habló y le dice a Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús lo alaba, dice, bienaventurado eres, Jonás, Simón, hijo de Jonás, porque esto te lo ha revelado el Espíritu Santo, no carne ni sangre. Yo también te digo que tú eres Pedro, Petra, y sobre esta roca, sobre esta palabra, edificaré mi iglesia. Aleluya. Palabras que edifican, palabras que dan fundamento. ¿Cómo levantaremos un monumento en nuestro hogar? Mejor aún, en el corazón de nuestros hijos. ¿Cómo dejaremos huellas imborrables en el corazón de nuestros hijos para que teman a Dios y lo honren? Gloria al nombre del Señor. Esta orden era directa de Dios. Josué, dile que levanten, tomen 12 piedras y las levanten allá donde van a acampar. Van a hacer un monumento, un memorial, que servirá de testimonio para las futuras generaciones. Y se acuerden que el mismo Dios que dividió el Mar Rojo es el mismo Dios que ahora secó el Jordán, que Él es eterno, que Él no cambia. Entonces, ¿cómo le doy yo a mis hijos un buen testimonio y marco una huella en sus corazones? Y más en estos tiempos tan difíciles, que están esforzándose por adoctrinar a nuestros hijos impíamente, ateamente, libertinamente, vergonzosamente. Que tenemos que estar 4 ojos alerta con todo lo que mandan del colegio, con todos los videos que ponen, con todas las cosas. Amén. ¿Cómo lo hacemos? Primero tenemos que honrar a Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo debo honrar a Dios. Mis hijos tienen que ver que yo honre a Dios, que le doy gracias a Dios por todo. Que nuestros hijos escuchen el testimonio de las maravillas de Dios de nuestra boca. Que cada vez que nos pase algo bueno, hermano, que Dios obre algo, ¿verdad? Así sea cuando nos coge la carrera, el InDrive, lo corro, gloria a Dios, por fin me cogió un taxi, gloria al Señor. Ellos digan, oh, Dios es el que hace todo bueno. Dios, mi padre le dice gracias a Dios, gloria a Dios por cada cosa. Amén. Mi papá se da un martillazo y dice, gloria a Dios, aleluya, Cristo vive. Gloria a Dios. Que nuestros hijos escuchen el testimonio de las maravillas de Dios de nuestra boca. Que sean testigos que alabamos a Dios y que le damos gracias por todo, porque todo procede de Él. Entonces, si usted honra a Dios, le da gracias a Dios, el que está a su alrededor está recibiendo un testimonio. Va a decir, yo soy testigo que este hombre, esta mujer, que papá, mamá, que mi tía, que mi tío, que mi abuela, da gloria a Dios. Y ahora entiendo que todo viene de Dios, que Dios es el que da todas las cosas. Amén. Alabado el nombre del Señor. Qué bueno que ellos escuchen eso. En Deuteronomio capítulo 6, ¿verdad? Moisés aconseja al pueblo. Le dice
que mantengan la ley de Jehová en su boca, sobre todo el mandamiento, el gran mandamiento. Resumió la ley en un mandamiento, en el Shamá, el mandamiento, el gran mandamiento. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con todas tus fuerzas y de toda tu alma. ¿Verdad? Se encuentra en Deuteronomios capítulo 6, versículo 5, ¿verdad? Comienza desde el 4, oye, empieza desde allí. Entonces ellos le llaman el Shama, que es hoy, es el verbo oír. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, hablando de la unidad de Dios. No, esto no va en contra de la Trinidad para nada. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y con todas tus fuerzas. Versículo 6, y estarán estas palabras que yo te mando hoy, ¿estarán dónde? Y las repetirás a tus hijos, una y otra vez, y hablarás de ellas estando, ¿dónde? En tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. O sea, que tus hijos sean testigos de que tú honras a Dios. Que tus hijos aprendan a darle gracias a Dios. Que tus hijos reconozcan que existe un Dios grande, todopoderoso, que es real. Que tus hijos entiendan que todo viene de Dios y que por todo hay que darle gracias. Lo segundo, levanta el memorial. Un memorial que nos recuerde grandes bendiciones de Dios recibidas en el pasado. ¿Cómo conmemoramos los hechos poderosos de Dios en nuestra vida y en nuestra familia? Mire, por ejemplo, conmemoramos el cumpleaños, aniversarios. Amén, alabado. Aquí no lo hemos hecho todavía, ¿verdad? Los esposos, aniversarios. Alabado el nombre del Señor. Conmemoramos el 20 de julio, el 7 de agosto. A pesar de que el 7 de agosto fue, ¿qué? 9 años después del 20 de julio. Alabado el nombre del Señor. Sí, fue así, ¿verdad? El 20 de julio fue el grito de independencia, pero estuvieron gritando por 9 años. Fue hasta 1819, ¿verdad? Alabado el nombre del Señor. Y conmemoramos. Y hay gente que no sabe. El niño dice, ¿por qué ponemos la bandera un 7 de agosto, un 20 de julio? Entonces le explicamos por qué se dio una gran batalla, pasó esta gran cosa y fue esto. Y así nos liberamos del yugo opresor en ese entonces de los españoles. Y por eso hoy somos independientes de España. Porque grandes héroes, hombres, campesinos, batallaron, lucharon para libertarnos de la esclavitud, de la opresión de un reino extranjero. Alabado el nombre del Señor. Amén, conmemoramos. Mire, por ejemplo, ¿por qué nos reunimos el domingo? No es reemplazo del sábado. Ese es uno de los argumentos que toman los adventistas. Yo jamás he escuchado a ningún pastor o maestro en mis 40 años de vida cristiana, nunca he escuchado decir que el domingo reemplazó el sábado. Yo nunca he escuchado domingo es domingo y sábado es sábado. Amén. Alabado el nombre del Señor. De hecho, la palabra sábado como tal no aparece en la Biblia, aparece Sabbat, que es diferente. Usted busca sábado en su buscador y no aparece. No en las versiones antiguas, sino ya en las modernas. No aparece la palabra sábado. La palabra sábado viene de Sabbat y es la Iglesia Católica la que bautiza ese séptimo día con sábado del Sabbat. Pero la palabra domingo viene del griego dominical, que sí está en la Biblia, que significa día del Señor. ¿Por qué nos reunimos el domingo? Porque un día como hoy Cristo se levantó de entre los muertos. Resucitó con poder y dio la esperanza de vida a todo el mundo y a todo aquel que cree. Amén, alabado el nombre del Señor. Se levantó con poder y entonces la iglesia empezó a reunirse el primer día de la semana. No es dogmático, no fue algo impuesto, fue algo que brotó espontáneamente. Y por eso Juan en el capítulo 1 de Apocalipsis dice, estaba yo en la isla de Patmos en el día del Señor. Está hablando del domingo. En latín es dies dominicus, de donde viene domingo, amén, que significa día del Señor. Entonces, cuando venimos el domingo, conmemoramos, recordamos que Cristo es vencedor, que Él vive, que Él vive. ¿Qué estamos haciendo para conmemorar, para asentar en el corazón de nuestros niños o dejar un testimonio viviente que esté a la vista del mundo, de la gente que nos rodea? Por eso una de las cosas que afirmamos en esta obra, ¿verdad?, es la santidad del cuidado del cuerpo, de las decisiones que tomamos en cómo vestirnos y cómo arreglarnos. Amén. El voto nazareo, por ejemplo, que era voluntario,
implicaba una señal visible. ¿Cuál era? No podía cortarse el cabello. Por eso no creo que todos los antiguos andaban con el pelo largo y que Jesús lo muestra siempre con el pelo largo. A veces lo muestran como un hippie, alabado el nombre del Señor. Porque es que si todos tenían el pelo largo, ¿cómo se distingue un nazareo? El nazareo no se podía cortar el cabello sino hasta cuando entregaba el voto. Amén. Tenía que haber una señal visible. El sumo sacerdote tenía una vestimenta diferente. Los sacerdotes tenían una vestimenta que los distinguía. Amén. No andaban vestidos como el resto del pueblo, se distinguían. Y el sumo sacerdote tenía una vestimenta que los distinguía de los demás sacerdotes. Amén. Tiene que haber una señal, algo que la gente vea y nos distinga. Amén. Alabado el nombre del Señor. Entonces, dejamos algo conmemorativo, algo que sea de memorial y que quede en nuestros corazones para que no en vano pasemos el Jordán. Para que no en vano pasemos tiempo aquí. Qué triste que llevemos años, gente que pasó años en una iglesia y nunca se convirtió. Y no suba al cielo. No se arrepienta, no se convierta, no se bautice, no haya un cambio en su vida. Qué triste sería eso. Una pérdida de tiempo. Levantemos monumentos firmes. Amén. Demos gloria a Dios. Hagamos un memorial. Conmemoremos, recordemos. Por ejemplo, Dios hizo un milagro en su hogar, sanó a alguien. Tal día usted recibió una bendición, se mudó a esa casa que Dios le entregó. Vamos todos los años para esta fecha a hacer un ayuno de acción de gracias, por ejemplo. Amén. O vamos a hacer una reunión familiar, un devocional y vamos a conmemorar, porque a Dios le agrada la gratitud tanto como le molesta la ingratitud. Porque el olvido es ingratitud, es desagradecimiento. ¿Cuántos dan gloria a Dios? A Dios le ofende y le entristece la ingratitud. Es olvido deliberado, es un olvido inaceptable, producto del descuido de un corazón indiferente. Amén. Tercero, monumentos firmes para la posteridad. Nuestro testimonio, nuestro comportamiento, nuestra fidelidad permanente y firme con el paso de los años será un monumento que nuestros hijos verán y dirán verdaderamente papá, mamá son de Dios. Yo creo en el Evangelio. Mira, hay gente que ha dicho yo no creo en el Evangelio. Yo no creo en las iglesias, en los pastores, pero sí creo en usted. Usted realmente, yo sí le creo a usted. Hay gente que ha dicho eso. ¿Es verdad o no es verdad? Yo sí veo que usted, qué bonito cuando Jesús dijo de Natanael, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Amén. Qué bendición cuando en la palabra se dio testimonio. Aquí hay estos hombres fieles y los que arreglaron el templo en los días, por ejemplo, del rey Josías, no se les pedía cuenta de los gastos porque eran hombres fieles íntegros. Qué bueno cuando levantamos monumentos firmes. Que la gente crea en lo que hablamos, que la gente crea en lo que predicamos, que dice Pablo a Tito, que en todo adornen la doctrina. Qué triste en este tiempo tantos malos ejemplos. En estos días, ¿verdad? Por ejemplo, uno de nuestros músicos, cantantes latinoamericanos cristianos, de pronto los más conocidos en las 2 últimas décadas, ahora lo veo y es irreconocible. Tanto en su apariencia como en lo que canta, como en lo que dice, en lo que me da tristeza. Porque eso es lo que el diablo está haciendo para que la gente no vea monumentos conmemorativos de la verdad del Evangelio, del poder del Evangelio. Es triste y lamentable. Amén. El diablo está haciendo eso, desvirtuando, derribando a los hombres de Dios. Ora mucho por los ministros de Dios, aunque no sean de esta obra. Porque algunos piensan que la iglesia nada más es movimiento misionero mundial. Señor, bendícenos. Tú sabes que no somos los mejores, pero nos acercamos mucho. Estamos más arriba. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Hay ministros porque hermano, cuando un ministro, un evangelista, un pastor reconocido caiga, no van a decir es que los pastores del movimiento misionero mundial, van a decir es que los pastores, es que los evangélicos. ¿Verdad que sí? Nos van a pasar el rasero. Amén.
Y piensan que todos los pastores, como hay iglesias grandes, mega iglesias, y que por eso quieren ahora bendecirnos con impuestos prediales y sacarnos plata, porque cualquier excusa es buena para sacar impuestos, hermano, cualquiera. ¿Verdad? Cualquier excusa es buena. ¿Sí? Pero ¿cuántos malos testimonios hay? Qué bueno que tú seas un monumento firme, que cuando pasen 10, 20 años y miren tu vida, tu testimonio, las piedras sigan apiladas una encima de otra. Diga, aquí está un monumento firme, aquí un varón fiel, bien buen siervo y fiel. A su nombre, gloria. Era una piedra por tribu, o sea, era un testimonio para toda la nación. Esta parte es muy hermosa porque no es un testimonio solamente para los de allá o para los de acá, para los que más oran, para los Martínez, para los Rodríguez. Alabado el nombre del Señor. Amén. Eso solamente para los pastores, para los que se van para el África de misioneros o para la China. Eso solamente para los profetas. No, una piedra por cada tribu. Iba a haber un representante por cada tribu. ¿Cómo lo tomaron? No lo sé. Pero lo que sí era importante es que cada tribu tenía un representante. O sea que cada tribu, cada familia de Israel estaba representada. Tenía un testimonio para cada tribu, para cada familia. O sea, Dios quiere que seamos un testimonio para toda la nación. Para toda la nación. Amén. Es lo que Dios quiere. Y por eso la iglesia tiene que humillarse, buscar a Dios, dejarse transformar, restaurar y transformar y avivar por el poder de Dios, para que todas las tribus de Colombia, hermano, todas las tribus, amén, y no solamente me refiero a las tribus indígenas, todas las tribus de la nación, gloria al nombre del Señor, vean que hay un Dios real, un Dios poderoso. Cuando Naamán es sanado en las aguas del Jordán, el Jordán tiene historia, ¿verdad? Y sale limpio el hombre, su piel como la de un niño, después de que era un sarnoso que se le caía la piel a pedazos. Y él viene ya humilladito, se le sanó también el orgullo, la soberbia, la vanagloria, y viene humilladito y le dice al profeta postrado, le dice, por favor déjame llevar unas cargas de arena, de tierra de aquí de Israel en unas mulas para levantar altar a Dios, para adorar a Dios, porque este es el Dios verdadero. Oh, Dios levanta monumentos. Dios levanta monumentos reales, hermano. Testimonios que dicen, Dios ha tratado conmigo. Dios hizo algo grande en mi vida. A su nombre sea la gloria. Yo recuerdo la expresión de Ana cuando vuelve al templo y se encuentra con Elí nuevamente después de 3 años. 3, casi 4 años. Y le dice a Elí, aleluya, oh sacerdote, aleluya. Le dice, he aquí la sierva por la que tú oraste hace tantos años. Por este niño oraba. Aquí está el testimonio. Aquí está el monumento del poder de Dios, del poder de la oración. Aquí hay una evidencia fehaciente, palpable, de que Dios oye y que me respondió. Por este niño oraba y Dios me dio lo que le pedí, y por eso le puso el nombre de Samuel, que significa Dios oye. Gloria a Dios. ¿Qué tienes tú para mostrar? Dile al que está a tu lado, ¿qué tienes tú para mostrar? Muéstrale al mundo. Hoy el mundo está esforzado por mostrar la piel, mostrar la barriga, mostrar las piernas, mostrarse todo, hermano, mostrar todo lo que come, todo lo que hace, hasta cuando entra al baño. Amén. Algunos que se han tomado selfie hasta en el baño y olvidaron hasta bajar la taza. Hay poder en Cristo, amén. Pero ¿qué muestra usted? ¿Qué estamos mostrando? Porque hay gente que está muy afanada por mostrar todo lo que hace, lo que come, cuánto festejo. Aquí con mi esposa haciendo esto, aquí con mis hijos comiendo esto, aquí en la playa disfrutando en familia, en el amor de Dios, y peleando en la casa. Esa parte no la muestra. Pero ¿qué mostramos de los tratos de Dios? De lo que Dios está haciendo en nuestro carácter, en nuestra edificación espiritual. A su nombre, eso es lo que sí vale la pena mostrar. Que el mundo lo vea. Si usted lee el pasaje de Juan 4, Jesús y la mujer samaritana, es Juan 4, ¿verdad? Tengo mucho tiempo, pero no me lo voy a tomar todo. Después que el Señor trata con la mujer samaritana y le hace ver su pecado y le ofrece el agua de la vida,
Aleluya. Y se revela. Porque ella dice, los judíos dicen que el Mesías viene de ellos. Y él le dice, yo soy el Mesías, el que habla contigo. Y esa mujer quedó conmovida, impactada. Gloria a Dios, aleluya. Esa experiencia con Cristo, aleluya, sacó piedras sólidas para su alma, que dejó el cántaro allí con agua, se olvidó del cántaro, se olvidó del agua y salió corriendo a decir a los vecinos, he hallado un hombre de allá de Jerusalén, he hallado un hombre que me ha dicho todo cuanto yo soy sin conocerme. No será él el Cristo, no será él el Salvador. Y la gente fue por el testimonio de esta mujer a buscar a Cristo. Y fueron a oírle y le rogaron que se quedara con ellos unos días. Y le dijeron después a la mujer, oye, ya no creemos solamente por tu dicho, sino que nosotros mismos nos hemos dado cuenta. ¿Pero por qué? Por el testimonio que vieron en ella. Por lo que ella evidenció en su vida. Oye, qué bendición. El testimonio es el mejor predicador, hermano. Aleluya. ¿Cómo transmitimos las verdades? Amén. Porque se trata no solamente de experiencias, sino del conocimiento de la palabra. Vive Cristo para siempre. O sea, Dios quiere que tanto esas experiencias como las verdades que extraemos de la palabra hagan fundamentos. En el Salmo 11:3 nos hace una advertencia muy delicada. Búsquelo ahí un momentico. Voy a apurar el final, alabado el nombre del Señor, pero sin sacrificar el contenido. Dice Salmo 11, versículo 3. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Salmo 11:3. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de ser del justo? Y lo que la iglesia tiene que hacer eso es levantar fundamentos, aunque el mundo los esté destruyendo. Los fundamentos de la familia, los fundamentos del matrimonio, los fundamentos del diseño original divino, los fundamentos de la moral, los fundamentos de la justicia. ¿De qué sirve una justicia que no castiga, que no pena, que no corrige? Es que el mismo Dios dice, Dios al que ama lo castiga. ¿De qué sirve una justicia que ahora te vas a premiar? Te va a decir, ay, es que tú también eres una pobrecito. ¿Quieres seguir matando? ¿Quieres seguir violando? Ay, es que él es una víctima. Es que, pobrecito, es que no ha tenido oportunidades, es que nunca se ganó el baloto, la lotería. ¿Cuántos aquí son ricos? ¿Cuántos aquí se levantaron en hogares donde no les faltó nada? Y yo no sé si usted fue narcotraficante, asesino, hincha del Nacional. Yo no sé, alabado el nombre del Señor. Yo no sé. No, yo era de las barras bravas porque hay unas barras bravas que parecen, hermano, da miedo, ¿verdad? Hay aficionados y bueno, el deporte hace algo sano. No estamos en contra del deporte, aunque poco lo practicamos, ¿verdad? Alabado el nombre del Señor. Bueno, ese es otro mensaje. Pero estoy seguro que aquí la mayoría no llevó una vida traumática. Y se levantaron en lugares con necesidad de que si había una cosa, faltaba la otra. Amén. Que no comíamos carne sino grano. La carne está cara. En ese tiempo ni sabíamos el precio de la carne. Ahí puedo repetir carne, claro, carne. Repita carne todas las veces que quiera. Alabado el nombre del Señor. No teníamos las facilidades que ahora. Y no nos convertimos en asesinos, narcotraficantes, traquetos, perdonen la expresión. Si los fundamentos fueren destruidos, ¿qué ha de ser del justo? Hebreos capítulo 11, versículo 10. Maravilloso esto, porque en Hebreos 11:10 dice que estos patriarcas, que estos hombres de fe, nunca tuvieron una heredad, nunca vieron lo prometido. Aleluya, nunca tuvieron una casa propia, un terreno propio, porque mantuvieron su vista, aleluya, puesta en la ciudad, cuyo fundamento está en los cielos y cuyo arquitecto es Dios. ¿Cómo estamos levantando esos fundamentos? Porque el mundo los quiere destruir. Amén. El mundo los quiere destruir. Ahí la palabra que usa para levantar, usa erigir y levantar. Le quiero leer esto rápidamente, porque mire, ellos tenían que tirar la piedra después que llegaran. ¿A dónde? Al lugar donde iban a acampar, porque hay que llevar las piedras a la casa para edificar. Amén. Pero ellos las tiraban, pero ahí dice levántenlas. Lo que quiere decir
que no se refería al lugar donde las tomaron, levanten, donde las tomaron, sino donde las iban a llevar. Y lo que dice levante es que tenían que edificar con esas 12 piedras, juntarlas y edificar un monumento. ¿Qué forma tenía? No se sabe exactamente. Tal vez una encima de otra, tal vez una al lado de otra. Me las imagino una encima de otra, apiladas en forma piramidal. Me las imagino así. Eran 12 piedras. Amén. No mandó a recoger una piedra sola, porque hubiese sido poco. El testimonio hubiese sido parcial, solo para una tribu. Hubiese sido poco visible. Una piedra pasa inadvertida. No eran 100 piedras, porque era imposible, era amén, muy difícil. Amén, demasiado agotador y complicado, ¿verdad? Eran 12 piedras, un número ideal, alabado el nombre del Señor. Amén. Fueron hechas en un montón allí, ordenadas. No regadas una por un lado, otra por otro. Cada uno tiró la piedra por donde queda. Yo la piedra mía la voy a dejar aquí. Yo no sé dónde queda. No, cada uno puso una piedra al lado de la otra y la fueron acomodando, que juntas, unidas, conformaban una unidad armoniosa. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Que haya armonía en nuestra vida. Porque hay cosas que pensamos que no armonizan con la palabra de Dios. Hay cosas que hacemos en nuestro hogar, que hemos repetido de las costumbres de nuestros ancestros, que no armonizan con la palabra de Dios. Oye, esta piedra, yo por más que la trato de meter aquí, no cuadra, no veo dónde meterla. Esta piedra está que me saca la piedra, porque no veo dónde ponerla. Y la acomodo aquí, porque esa piedra no va ahí. Porque así fue que me enseñaron a mí. Porque así fue como me enseñó fulano. A su nombre sea la gloria. Como hay gente que lee mal ciertas palabras porque así les enseñó a alguien, un profesor o un familiar, ¿verdad? Y se pega a eso, alabado el nombre del Señor. Amén. No, erigir, él dice en una parte, dice en el versículo 20 de Josué capítulo 4, dice que erigieron allí las piedras. Erigir es levantar. No era un montón de piedras en desorden, arrojadas en cualquier parte. Una aquí, otra allá. No, las verdades de Dios que le transmitimos a nuestros hijos, que le transmitimos al mundo, tienen que ser ordenadas, coherentes, armoniosas y complementarias. No es que separamos la doctrina del amor de Dios de la doctrina de la santidad. ¿Cuántos alaban a Dios? No es que separamos la doctrina de la bendición material, que Dios es proveedor, bendecidor, de la doctrina también, amén, de ser generosos, de la doctrina, amén, alabado el nombre del Señor, de lo que Dios nos reclama, de los deberes. Tienen que estar unidas, alabado el nombre del Señor. Eran distintas unas de otras, imposible que las 12 piedras fueran exactamente iguales, en tamaño, en forma, imposible, ¿verdad? Alabado el nombre del Señor, pero venían de un mismo lugar y fueron el producto de un mismo evento, de un milagro sobrenatural hecho por Dios. Las 12 darían un testimonio unido, y eso es lo que debe hacer la iglesia. Todo lo que tú enseñes y muestres tiene que tener armonía. ¿Cuántas profecías escuchamos hoy que no tienen armonía bíblica? Y exaltamos la palabra de los profetas sin desvirtuar el don profético. Creemos en el don de profecía y creemos en el ministerio de profeta, que no es lo mismo. Pero nunca la profecía es de interpretación privada. Jamás estará desprendida de la palabra de Dios. Es decir, nunca una profecía puede estar encima de la palabra, ni puede estar en conflicto con la palabra de Dios. La palabra de Dios confirma la profecía. No al revés, la palabra de Dios confirma la profecía o la refuta. Amén. Debían tener armonía, alabado el nombre del Señor. Era un monumento de algo divino. Eran 12. ¿Sabe algo? Que investigando un poco sobre esto, y me habla de la transmisión de las verdades de la palabra, de la transmisión de la enseñanza cristiana. La transmisión de la enseñanza cristiana. ¿Sí? Es una responsabilidad no solamente del pastor, sino de usted como padre. Amén. Y como evangelizadores del mundo. Él tiene que erigir o levantar, significa fundar, instituir o levantar. O sea, establecer algo con identidad. Algo que sea reconocido en adelante. Esas piedras antes de eso no tenían identidad. Pero ahora que se forma ese monumento, ahora tiene una identidad propia. Tiene un nombre propio. Darle origen o comienzo a algo que antes no existía. Un referente, una señal de honor. Alabado el nombre del Señor.
vive Cristo para siempre. Amén. Entonces, fíjese, investigando de esto, me acordé del credo de los apóstoles. ¿Cuántos se acuerdan del credo de los apóstoles? ¿Usted lo recuerda? ¿Qué es el credo de los apóstoles? Te recuerdo que nos lo enseñaron en el colegio. Estaba yo en 7º grado de profesor de religión, cuando eso el catolicismo imperaba. Le diré que no es el credo de los apóstoles. No es un rezo. No es un rezo. No es de origen católico en el sentido de la religión católica, ¿verdad? De la iglesia tradicional católica. Aunque en una parte dice creo en la iglesia católica, en el sentido del latín universal, porque hay una sola iglesia, los redimidos por la sangre de Cristo. Amén. Pero no es un rezo, no es de origen católico. Investigando un poco sobre esto, se duda mucho de que los 12 apóstoles fueran los que crearan o redactaran este credo. Se duda mucho, pero sí la generación que le siguió, la de los padres apostólicos. La de los padres apostólicos. Por eso se dice que tuvo origen más o menos a orígenes del siglo II. Y para el siglo V tal vez se formalizó un poco. Varios de los credos y las órdenes de muchas iglesias protestantes cristianas e incluso la iglesia católica lo adoptaron y los extrajeron de este credo. Fue la manera en que los discípulos de ese entonces quisieron transmitir las verdades cristianas resumidas con 12 verdades interesantes, 12 verdades o sentencias doctrinales que definieran o que enseñaran toda la doctrina cristiana. ¿Cuántos alaban a Dios? O sea, fue una manera didáctica, ellos tenían que aprender y lo repetían. Y se cree que para el siglo II o el siglo III se bautizaba, los cristianos lo bautizaban repitiendo parte de este credo. Voy a pasarlo, voy a pedir a un hermano que me ayude, amén, a alabar el nombre del Señor. Vive Cristo para siempre. Hermana Noris, ayúdeme a repartir aquí estos hasta donde alcance. Y después le voy a poner una tareita. Esto, repito, no es un rezo, es una manera didáctica de comunicar las verdades fundamentales de la doctrina cristiana. Recuerde que la transmisión del evangelio al principio fue oral. Y ya con el paso del tiempo se empezó a escribir y después a multiplicar las copias. Eso no fue de un día para otro. Amén. Así que ellos ingeniaron una manera didáctica para levantar esas 12 piedras en el corazón de los creyentes y así edificar la iglesia. ¿Cuánto bendicen el nombre del Señor? No es un rezo ni es de origen pagano o católico. De hecho, todo lo que dice el credo es bíblico. Amén. Es más, le voy a dar la primera tarea. Quiero que en casa lea estas frases, estas sentencias que están concadenadas y extraiga cuáles son las 12 verdades del credo cristiano. Lo leemos. Creo en Dios Padre Todopoderoso. ¿Qué sigue diciendo? Y en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, eso es cierto, era virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Hasta aquí hay algo que no sea bíblico? Todo es bíblico. Algunos cuestionan la frase descendió a los infiernos, pero dice la palabra que fue y le testificó a los espíritus encarcelados, y lo dice en Efesios capítulo 4, dice que descendió a las partes más bajas de la tierra, ¿verdad? Y en otras referencias bíblicas también. Creo en ¿quién más? En el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo, en otra parte dice la resurrección de la carne, y la vida perdurable, o sea, la vida eterna. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Esto fue genial. Dios nos da sabiduría para transmitir las verdades. ¿Cómo tomamos esas verdades? Y le dejo la segunda tarea. La primera, identifica aquí cuáles son, porque yo hice el ejercicio, cuáles serían las 12 verdades que este credo enseña, que son las doctrinas fundamentales del Evangelio. Ahora le dejo otra tarea. Quiero que
usted haga un listado de 12 verdades bíblicas. 12 verdades. 12 verdades que usted le enseñaría a sus hijos como fundamento cristiano. 12 verdades, las 12 piedras que usted tomaría de la palabra de Dios, del conocimiento bíblico, para edificar en sus hijos un memorial, un monumento perdurable. Amén. Del conocimiento de Dios. Amén. ¿Cuáles serían esas 12 verdades? Esas 12 cosas que usted le enseñaría a sus hijos. Gloria a Dios. Este credo fue una bendición, un diseño de mucha bendición, que fue muy didáctico y que preservó las doctrinas fundamentales. No lo decía todo, pero sí como la esencia, los puntos, ¿verdad?, cardinales, alabado el nombre del Señor, para los creyentes. Alabado el nombre del Señor. Leí una historia acerca de un misionero que, visitando cualquier parte, se encontró con un jovencito que era pastor de ovejas. Estaba muy enfermo. Se había enfermado precisamente por buscar y rescatar una ovejita que se le había perdido. Y le compartió la palabra y le enseñó el salmo del pastor, el salmo 23. Amén. Jehová mi pastor, nada me faltará. Y le enseñó y le habló de Cristo. Y le hizo hacer la decisión de fe. Pero le quiso dejar porque la idea es dejar algo aprendido. Algo que se quede. Porque no se puede quedar todo. Entonces hay que ser sabio para que se quede algo y que ese algo sea clave, sea fundamental. Entonces le dijo: apréndete las 5 palabras del salmo del pastor y las vas a contar con tus dedos. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor. Pero haz énfasis en mí. Cuando llegabas al dedo índice, asumo que lo contaba así: el Señor es mi pastor. Agárrate el dedo índice y recuerda que Él es tu pastor. Pasaron los meses, este hombre volvió a su lugar y después de unos meses volvió al mismo país, a la misma región, y quiso visitarlo. Se encontró con la triste noticia de que había fallecido. La mamá le dijo: una mañana lo encontré sin vida en la cama. Pero algo curioso, le decía al misionero, lo encontré agarrándose el dedo índice. Sus últimos momentos recordó al buen pastor, que era su pastor, y su pastor lo llevó al cielo. Amén. Entonces, hermanos, si sacamos monumentos, piedras de nuestra relación con Dios, vamos a levantar monumentos firmes, palpables. No fueron fáciles sacar esas piedras, te costó, cuesta, lágrimas, dolor, tiempo, ¿verdad? Vienen en momentos críticos, pero sacamos piedras valiosas, las llevamos a casa y vamos a dejar monumentos edificantes. Recuerda en Mateo 7, cerrando el Sermón del Monte, la última fracción, la última porción de Mateo 7, ¿de qué habla? ¿Con qué cierra Jesús el Sermón del Monte? ¿De qué habla? Gloria a Dios. Vive Cristo para siempre. Los 2 cimientos. La última porción de ese capítulo 7 y el cierre del Sermón del Monte, Jesús habla de los 2 cimientos. Y él dice: cualquiera que oye estas palabras y las obedece, las pone en práctica, le compararé a un hombre sabio que edificó su casa, ¿dónde? Sobre la roca, sobre un lecho rocoso. Y cavó y ahondó, dice en la versión de Lucas. Amén. Gloria a Dios, porque el Evangelio es una vivencia real. Y cuando tengamos problemones, vamos a clamar, clamemos a Dios que Dios se glorifique para mostrar esas piedras sólidas. Y cuando vengan ríos, tempestades, vengan otras pruebas,
miraremos aquellas piedras y recordaremos: Dios está con nosotros. El Dios que me ayudó ayer me ayuda hoy. Y aunque me pegue duro esta prueba, aunque me pegue duro este problema, cuando pase voy a seguir en pie firme, porque este monumento es indestructible. Está en lo profundo de mi alma. Lo saqué de lo profundo del Jordán. Alabado el nombre del Señor. Pero el necio, el que anda así, hermanos, sin compromisos con Dios, el que anda de una manera descuidada, de larín larán, ¿dónde construye? Sobre la arena, no hace cimientos. Lo rapidito, lo fácil, sin fundamentos, sin compromisos, sin amarres con Dios, ¿verdad? Pero cuando vengan los problemas, va a destruir todo. No tendrá de dónde agarrarse. Vamos a ponernos en pie y digámosle al Señor: ayúdame a levantar fundamentos. Ayúdame a sacar las piedras del Jordán, Señor. Ayúdame a llevar piedras útiles. Aleluya. A sacar esas verdades útiles para mi vida, para mi casa. Ayúdame a edificar mi casa con temor de Dios. A su nombre sea la gloria. Ayúdame, Señor. ¿Qué verdades debo enseñarle a mis hijos? Gloria a Dios. Ayúdame en esta hora de prueba. El que está pasando por prueba, por dificultad, por ataque, glorifícate, Señor. Muestra tu poder. Abre el Jordán, Señor. Quiero sacar otra piedra más. Quiero levantar, edificar. Oye, las piedras solas no tenían mucha altura, podían pasar desapercibidas, pero una con otra, aleluya, eran más notables. Una con otra tomaban altura, levantaban, gloria a Dios, y darían testimonio de que Dios es real y todopoderoso. Ayúdame a sacar esas piedras, Señor. Que mi vida no esté edificada sobre fantasías. Que mi vida no esté edificada sobre palabras huecas, sobre imaginación de hombre. Que la gente vea que el Evangelio es poder de Dios. No te vayas de ningún culto, de ninguna reunión, de ninguna dominical, de ningún ayuno. No te vayas sin una piedra memorial. No te vayas sin eso. Aleluya. Saca las piedras del Jordán. Edifica tu vida para la posteridad. Esto es para años futuros. Esto es para, aleluya, para que permanezca por años, todo el tiempo de tu peregrinaje por esta tierra. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a sacar las piedras del Jordán, Señor. Las piedras cargadas con tu presencia. Me esforzaré, me agacharé, me humillaré y las levantaré. No es fácil a veces vivir la doctrina, aplicarla, hacer los cambios, los correctivos. No es fácil, es pesado, pero es sólido. Yo quiero lo que cambie, Señor. Yo quiero ser un cristiano humilde, sencillo, pero que se vea el testimonio genuino de un evangelio de poder que salva el alma humana. Ayúdame, Señor. Ten misericordia de nosotros. Danos libertad, Señor. Todo el que esté pasando por pruebas, todo el que esté pasando por esos momentos críticos, glorifícate. Abre el Jordán, Señor. Déjanos sacar esas lecciones valiosas. Déjanos sacar esos testimonios perdurables. Aleluya. Aleluya. Imperecederos, perennes. Gloria a Dios. El salmista, en un momento de depresión, en un momento de desánimo, llegó a decir: me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. Y en otra parte dice: haré memoria de tu justicia, de la tuya sola. Vendré a los hechos poderosos de Jehová. Voy a conmemorar
En este momento de tristeza, de debilidad, de desánimo, de cansancio, voy a hacer memoria del poder de Dios. El Dios que te ayudó ayer te ayuda hoy también. El Dios que te salvó y te mostró su gloria ayer, hoy también lo hace. No ha cambiado ni un milímetro. No ha cambiado ni un área. De pronto hoy usted no se siente con una vida cristiana sólida, firme. Pero el Dios que te ayudó ayer, que te llenó ayer, que ministró a tu vida, que hizo milagros, es el mismo hoy. Recuerda los hechos poderosos de Dios y levántate. Tome esa piedra firme, sólida. Levántese y diga: voy a levantar testimonio de que Dios está conmigo. Yo sé que los que somos padres tememos. El mundo acecha con destruir a nuestros hijos, con corromperlos. El mundo acecha nuestros matrimonios. El diablo acecha nuestras iglesias, quiere destruirla. El diablo acecha a nuestros ministros. Cómo me duele recordar a tantos ministros que fueron una bendición para nosotros. Fue una inspiración maravillosa y hoy los desconozco. Hoy son irreconocibles. Duele, hermano. No es para celebrar. Y pido a Dios: mantenga esos ministros que aún están de pie, manténlos. Son piedras vivas, son monumentos. Oh Jehová, si los fundamentos fueran destruidos, ¿qué será del justo, Señor? ¿Qué será de nosotros? Yo quiero que hagamos algo en esta mañana. Quiero que tome su Biblia y quiero que pase acá adelante. Aquí se junte como pueda aquí adelante y levante su Biblia, porque las piedras tienen que juntarse, tienen que unirse, tienen que hacerse visibles para señal y esperanza de este mundo perdido. Vamos a levantar nuestra Biblia y decir: Dios mío, aquí levantamos, Dios mío, monumentos. Aquí levantamos piedras vivas, Señor. Pedro dice: vosotros también como piedras vivas edificados como casa espiritual. Aquí levantamos los fundamentos, Señor. En esta hora de crisis, de debacle, en esta hora de apostasía, de herejía, en esta hora de ataque frontal contra la iglesia, contra la familia, contra la niñez, aquí levantamos las piedras. Aquí erigimos un monumento firme contra la maldad, contra el libertinaje, contra la impiedad, contra el homosexualismo, contra el libertinaje, Dios mío, contra la violencia, contra la miseria, Dios mío, aleluya, contra la herejía, contra el satanismo. Aquí levantamos, Dios mío, monumentos firmes. Aquí hay piedras vivas. Derrama aceite sobre estas piedras, como Jacob lo hizo sobre aquella piedra en Betel. Muestra tu gracia sobre estas piedras, muestra tu gloria. Queremos poner en alto tu palabra. Hace unos días hablamos que la iglesia es columna de la verdad, un atril sobre el que Dios puede poner su verdad, un atril sobre el que el mundo pueda ver la palabra, la verdad. Aquí estamos, Señor, poniendo en alto tu palabra por encima de tanto libertinaje, inmoralidad, pecado, herejía. Pondremos en alto la palabra. Juntos seremos un monumento verdadero, irrefutable, de que Dios es real y que esta palabra es la palabra de Dios.